Hola y bienvenidos al capítulo 6 de Una historia de España, titulado Íberos, guerreros, palabras y maravillas. Soy Nacho García. En este episodio vamos a introducir el concepto de la orientalización. Se trata de la influencia que ejercieron sobre los pueblos del Mediterráneo occidental las culturas de la orilla opuesta, en particular los fenicios, aunque también los griegos. Nos vamos a centrar especialmente en los pueblos de la costa oriental de Iberia, y veremos que la orientalización produjo allí un arte extraordinario, aunque, por desgracia, no consiguió evitar episodios de violencia brutal. Creo que os debo una disculpa por no haber publicado episodio la semana pasada. La razón es que preparar el episodio de esta semana y el de la próxima me ha llevado bastante más tiempo del que esperaba. Y es que esos dos episodios representan un desafío para los cazafantasmas, porque nos convertiremos en una especie de equivalente histórico, los cazamitos. El mito de esta semana es la idea de que los pueblos prehistóricos vivían en regiones perfectamente delimitadas, con fronteras sólidas y bien definidas, casi como los estados modernos. Esa es la impresión que pueden dar muchos mapas tradicionales de la prehistoria. La realidad era muy distinta. La gente vivía en territorios abiertos, con fronteras porosas, a través de las cuales circulaban personas para comerciar o incluso para casarse con miembros de otros grupos. Un mapa mucho más sensato mostraría a los distintos pueblos ocupando amplias zonas que se irían difuminando hacia los bordes y solapándose con los territorios vecinos. Esta semana vamos a empezar retrocediendo unos cuantos siglos más, hasta el año 1300 a.C. Espero que eso no resulte demasiado irritante. Yo mismo reconozco que me frustra un poco cuando en una serie de televisión o en una novela aparecen de repente flashbacks inesperados. Ya sabes, por fin estoy metido en la historia de unos personajes en 2015 cuando de pronto aparece un título de capítulo que dice 1945 y me doy cuenta de que voy a tener que apartar mi atención de ellos para concentrarme en sus bisabuelos. Pero bueno, parece que está muy de moda en series y novelas, así que supongo que no pasa nada si yo hago un poco lo mismo aquí. De los pueblos de aquella época no vamos a dedicar tiempo al bronce final alentejano, ni tampoco al bronce final andaluz occidental. La razón es que esos pueblos acabarían convirtiéndose, unos siglos después, en tartesos, y ya hablamos bastante de ellos en el episodio 5. Así que vamos a girar hacia la costa mediterránea y fijarnos en los pueblos que he señalado en el mapa como post-Argar y bronce levantino. Como recordaréis del episodio 2, el ADN de origen indoeuropeo ya se había extendido por toda la península ibérica. Sin embargo, se trataba de regiones que, al menos desde el punto de vista cultural, seguían siendo predominantemente preindoeuropeas. Parece bastante claro que en ellas se hablaba no una, sino varias lenguas preindoeuropeas. Los habitantes de la parte meridional de esta región, correspondiente al periodo posterior a Era Argar, eran los herederos de la cultura argárica. ¿Eran parientes de los que acabarían convirtiéndose en los tartesios? Esa es una cuestión todavía sin resolver. En realidad, no sabemos qué lengua se hablaba en Tartesos. Incluso hay quienes piensan que pudo tratarse de una forma temprana de celta. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos parecen inclinarse por la idea de que era una lengua preindoeuropea, aunque seguimos sin saber si estaba estrechamente relacionada con las lenguas preindoeuropeas de la costa oriental. A comienzos del primer milenio a.C., estos pueblos quedaron sometidos a una importante influencia fenicia. Los fenicios comerciaban a lo largo de la costa mediterránea, del mismo modo que lo hacían por la costa atlántica del sur de la península. Fue en ese contexto donde surgiría Tartesos. Más o menos por la misma época en que llegaron los fenicios, comenzó a hacerse notar una nueva influencia en el norte de la región. Esta vez procedía de una oleada cultural indoeuropea que se estaba extendiendo por toda Europa.
De ello hablaré con más detalle en nuestro próximo episodio. De la interacción de todos estos elementos empezó a surgir, a partir de alrededor del año 700 a.C., una nueva cultura en la fachada mediterránea oriental. Se trata de los pueblos que conocemos como los íberos. Eso puede resultar confuso, porque la palabra ibérico también se aplica a toda la península. Aunque para ser justos, primero se aplicó a los pueblos y sólo más tarde se extendió al territorio. Fueron los griegos quienes inventaron el nombre. Habían ido ampliando su presencia por el Mediterráneo igual que los fenicios, y fundaron una importante colonia comercial en Masalia, la actual Marsella, en Francia. Desde allí siguieron avanzando hacia Iberia, donde establecieron otra colonia a la que llamaron Emporión. Hoy conocemos ese lugar como Empúries, en Cataluña. El propósito de la colonia es bastante evidente, ya que Emporión significa literalmente centro de comercio o mercado. Basta pensar en la palabra emporio, que aún se utiliza hoy en día. Los griegos llegaron a Iberia hacia el año 600 a.C. y fundaron Emporión alrededor del 575 a.C. Dieron nombre a los habitantes de la región tomando como referencia el gran río de la zona. Lo llamaban Iberus o Iber, una palabra de origen preindoeuropeo, utilizada con distintas variantes para varios ríos europeos. Probablemente significaba simplemente río. Si os parece poco imaginativo llamar río a un río, me temo que acabáis de señalar algo bastante habitual en la manera humana de poner nombres a los lugares. No olvidemos que los habitantes de Tiro, que seguramente consideraban su ciudad original, llamaron Cartago a la colonia que fundaron en el norte de África, un nombre que en fenicio solo significa ciudad nueva. En Inglaterra hay 4 ríos y en Escocia 2 que se llaman Avon, palabra derivada del término celta Avona, que significa, lo habéis adivinado, río. El río concreto que acabó dando nombre a los íberos es el actual Ebro. Cruza el norte de Iberia desde las montañas cantábricas, junto al Golfo de Vizcaya, hasta desembocar en el Mediterráneo formando un gran delta. Es probable que fueran los marinos griegos quienes empezaron a utilizar el nombre Iberia para la región situada alrededor del río Ebro. Existe también una historia, quizá solo una leyenda, según la cual los marinos fenicios dieron otro nombre a la región. Les llamó la atención la enorme cantidad de conejos que había allí. Como en Fenicia no existían conejos, no reconocieron el animal. En cambio, pensaron que se trataba de un animal muy común en su tierra, el damán. Así que decidieron llamar a la región la isla o la costa de los damanes. En su lengua, eso sería algo parecido a Is Sepanim, y pido disculpas a cualquier hablante de fenicio por mi pronunciación. Es fácil imaginar cómo un nombre así pudo evolucionar hacia algo parecido a Hispania, y de ahí al latín Hispania. Más tarde acabaría convirtiéndose en la actual España. Lo que más me gusta es la ironía de que los propios fenicios no utilizaban ese nombre, preferían la palabra griega y llamaban Iberia a la península. Fueron los romanos quienes adoptaron el nombre Hispania, es decir, fueron ellos quienes acabaron usando el nombre de origen fenicio, si es que la historia es cierta. Hay una curiosa conexión entre esa historia de los marineros fenicios y las monedas que los romanos acuñaron para lo que más tarde se convertiría en sus provincias ibéricas. En ellas aparece una mujer reclinada que representa a Hispania, y a sus pies hay un animal. Los expertos aseguran que es un conejo. Tengo que admitir que, al mirar las monedas, a mí me cuesta bastante identificarlo como tal. Pero si los expertos lo dicen, ¿quién soy yo para discutirlo? En fin, ya hemos hablado bastante de cómo los íberos recibieron su nombre. Ha llegado el momento de pasar a una cuestión mucho más interesante. ¿Quiénes eran y qué hicieron? Empecemos diciendo que, por supuesto, estaban abiertos a las mismas influencias mediterráneas
que sus contemporáneos de Tartesos. Los comerciantes fenicios recorrían toda la costa mediterránea igual que hacían con la costa atlántica del sur. Como ya he mencionado, también mantenían contacto con los griegos asentados en Emporión, al norte del territorio ibérico. Eso significa que, además de la agricultura, el comercio era una parte fundamental de la economía ibérica. Pero había otro rasgo muy llamativo en los íberos. Tendían a construir sus poblados en lo alto de colinas, con sólidas murallas defensivas y calles cuidadosamente planificadas. Los restos de este tipo de asentamientos aparecen dispersos por toda la región ibérica, hasta lugares como Ullastret, en la actual Cataluña. Lo que más me llamó la atención cuando conocí esta forma de construir asentamientos fue lo mucho que recordaba a lo que vivimos en episodios anteriores con los millares y la cultura argárica. Ambas habían surgido precisamente en el sur de esta misma región. La similitud resulta sorprendente, porque los millares había desaparecido 1500 años antes, e incluso la cultura argárica llevaba 5 siglos extinguida. Quizá recordéis del episodio 5 que los habitantes de Tartesos tendían a vivir en asentamientos más abiertos, no situados en colinas y menos orientados a la defensa. No es que los íberos pudieran consultar documentos escritos sobre aquellas culturas anteriores, porque no existían. Había pasado muchísimo tiempo desde la desaparición del Argar, y más aún desde los millares, así que es muy improbable que los íberos supieran gran cosa sobre ellos. Como mucho, quizá vieran las ruinas de sus asentamientos, efectivamente situados en altura y bien fortificados. Tal vez eso les sirviera como modelo. Lo más probable, sin embargo, es que la principal razón de la semejanza fuera que, al menos en el sur de la región ibérica, vivían en el mismo entorno semiárido del sureste peninsular. La gente siente que cualquier excedente de alimentos necesita ser protegido cuidadosamente. Además, en una sociedad comercial como la ibérica, seguramente existían otras formas de riqueza: joyas, trabajos metalúrgicos finos, magníficas cerámicas o lo que fuera, que también necesitaban defender. Tartesos, en cambio, se desarrolló alrededor de ríos, en un entorno muy distinto, con otras presiones y otras necesidades. Quizá eso explique por qué sus asentamientos eran tan diferentes. Por supuesto, no todas las sociedades que viven en condiciones semiáridas construyen poblados en lo alto de colinas y rodeados de fortificaciones defensivas. Es posible que los íberos simplemente mantuvieran una tradición de preferir ese tipo de emplazamiento y ese tipo de construcción. Al fin y al cabo, recordemos lo que decíamos en episodios anteriores sobre la Lloma de Betxí. Aquello era una simple granja, sin ninguna función militar, pero aún así estaba construida con gruesos muros de piedra y situada en una colina. Es como si existiera una idea profundamente arraigada en aquella cultura, que lo mejor era vivir en altura y protegido por sólidas murallas. Hay un yacimiento particularmente llamativo de la cultura ibérica en la Bastida de les Alcuses, en la provincia de Valencia, cuyo destino subraya hasta qué punto tenía sentido dar prioridad a la defensa, aunque en su caso, por desgracia, ni siquiera eso fue suficiente. La Bastida de les Alcuses data del siglo IV a.C., bastante tarde dentro del periodo que estamos estudiando, ya bien entrada la Edad del Hierro. Fue saqueada y abandonada hacia el año 330 a.C. Eso significa que solo estuvo habitada durante 3 o 4 generaciones. Sabemos que fue saqueada porque se han encontrado objetos personales y armas en las calles. 2 de sus puertas aparecieron bloqueadas y además hay señales evidentes de incendio. No podemos saber con certeza por qué fue destruida la Bastida. Los arqueólogos suelen proponer 2 posibilidades principales.
Una es que las tierras cultivables de los alrededores fueran especialmente valiosas y que otros grupos decidieron que sería más adecuado que fueran ellos los propietarios, en lugar de los habitantes de la Bastida. La otra posibilidad es que el asentamiento controlara una ruta comercial hacia la meseta central de España y que sus competidores decidieran eliminar a quienes ocupaban una posición tan estratégica. A pesar del violento fin que tuvo la vida humana en la Bastida de Les Alcuses, han sobrevivido muchos vestigios de su cultura. Hay viviendas de distintos tamaños, lo que sugiere que la sociedad estaba muy estratificada, con diferentes niveles de riqueza y, cabe suponer, también de poder. Los arqueólogos han encontrado además una lámina de plomo con una inscripción. Aparte de demostrar lo evidente, que los íberos tenían escritura, también confirma que su sistema de escritura no era el mismo que se utilizaba en la vecina Tartesos. Eso refuerza bastante la idea de que ambas lenguas, estuvieran o no relacionadas, probablemente no eran la misma. Lo que las lenguas ibéricas tienen en común con la tartésica es que prácticamente no la conocemos y apenas podemos traducir nada de ellas. Esta y otras inscripciones encontradas en la región ibérica sugieren que se trataba de lenguas preindoeuropeas. También parece que el alfabeto incluía signos que representaban sílabas, además de otros que representaban sonidos individuales. Por lo demás, sigue siendo un misterio, exactamente igual que el tartésico. Cuando se trata de defender una ciudad, no basta con tener fortificaciones. También hace falta hombres, y seguramente serían sobre todo hombres, armados para defenderlas. Existen indicios de que entre los íberos en general, y especialmente en la Bastida de Les Alcuses, estaba empezando a desarrollarse una auténtica cultura guerrera. Uno de los objetos encontrados allí es una magnífica figurilla de un guerrero a caballo. Se conoce como el guerrero de Moixent, y revela tanto admiración por los hombres armados como una notable capacidad artística. Y es que, precisamente, la producción de un arte extraordinario es una de las grandes características de los íberos en general. Sus contactos con los fenicios tuvieron un efecto enorme sobre ellos, igual que ocurrió en Tartesos. Nada deja eso más claro que la obra de arte ibérica más famosa de este periodo. Si conduces desde donde vivimos, a las afueras de Valencia, hacia la ciudad, pasas junto a un monumento gigantesco y extraordinario. Se llama la Dama Ibérica y está compuesto por 22.000 piezas de vidrio, cada una de ellas una réplica en miniatura del monumento completo. Representa una cabeza humana estilizada con una especie de estructuras circulares a ambos lados. Está coloreada con el azul de las tejas de muchos edificios históricos valencianos. Los extranjeros que viven aquí le han puesto algunos nombres bastante irreverentes. Uno que conozco la llama los auriculares. Incluso mi compañero en este podcast, David, cuando vio el monumento por primera vez, pensó que podría ser un homenaje a la princesa Leia de Star Wars. Eso te puede dar una idea de cómo es. En realidad, se trata de un homenaje a una extraordinaria escultura ibérica, el busto y la cabeza de una mujer. Las estructuras circulares a ambos lados representan el cabello recogido en dos grandes rodetes sujetos con joyas. Es una pieza escultórica realmente impresionante y refleja muy bien la preocupación de la estética griega, tan de moda en aquella época, por alcanzar un ideal de belleza en el arte, incluida la escultura. Es posible que el escultor de esa obra ibérica recibiera la influencia griega directamente, pero también es posible que llegara a través de los fenicios. Quizás recordéis que en el episodio 4 mencioné un cuenco conservado en el Museo Británico de Londres, que aunque fue fabricado por fenicios, está decorado con motivos egipcios. Está claro que los fenicios no tenían ningún problema en tomar prestadas ideas y formas artísticas de los muchos pueblos con los que entraba en contacto a lo largo de sus rutas comerciales por el Mediterráneo. Es perfectamente posible
que transmitieran esas influencias griegas a los íberos, con los que comerciaban. Ese proceso de asimilación de influencias procedentes del Mediterráneo oriental, ya fueran fenicias, griegas o griegas transmitidas a través de los fenicios, es lo que los arqueólogos llaman orientalización. Está claro que los íberos se vieron tan profundamente afectados por ella como sus contemporáneos de Tartesos. Puede que comenzara con el comercio, pero pronto se extendió también a otros ámbitos. Esta escultura es un magnífico ejemplo de cómo moldeó el arte y la cultura. Dado que la estatua fue descubierta en la pequeña localidad de Elche, al sur de Valencia y justo al norte de Murcia, se la conoce como la Dama de Elche. En el Museo de Elche todavía se conserva una copia, aunque el original, como era de esperar, está hoy en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. La estatua, tal como la vemos hoy, es de piedra desnuda, y a mí personalmente ya me parece suficientemente hermosa así. Sin embargo, los arqueólogos creen que originalmente estuvo pintada con diversos colores, y han realizado reconstrucciones de cómo pudo haber sido, con rojos intensos, dorados, azules y otros tonos brillantes. Personalmente, yo me doy por perfectamente satisfecho con la versión de piedra sin pintar, pero, de una manera u otra, es sin duda una obra de arte impresionante. Como he insistido a lo largo de todo este episodio, ninguna de estas culturas vivía aislada. Ninguna permanecía separada de las demás. Hace solo unos minutos hablábamos de que una de las posibles razones del saqueo de la Bastida de Les Alcuses era su posición sobre una ruta comercial hacia la meseta central de España. Esa era la región que los arqueólogos llaman cogotas, predominantemente indoeuropea. Está claro, sin embargo, que existía comercio entre los pueblos ibéricos y los pueblos de la meseta, y sin duda también matrimonios mixtos. Pero, como señalé anteriormente en este episodio, los pueblos de cogotas no fueron ni mucho menos los únicos indoeuropeos con los que los íberos estuvieron en contacto durante el primer milenio antes de Cristo. Supongo que, estando Iberia en el extremo occidental de Europa, no resulta sorprendente que la mayoría de las influencias externas llegaran desde el este. En este episodio hemos hablado de las influencias fenicias y griegas. Ya vimos antes cómo los agricultores neolíticos llegaron desde Anatolia. Del mismo modo, los habitantes de lenguas indoeuropeas descendían de los pueblos yamnaya, de las estepas eurasiáticas, en lo que hoy son Ucrania y Rusia. Comencé este episodio con un flashback que espero no os haya resultado demasiado exasperante, remontándonos hasta el año 1300 a.C. Menos de un siglo después, el este de Europa volvió a convertirse en escenario de importantes cambios. Fue entonces cuando surgieron los pueblos de los campos de urnas, el inicio de 3 grandes oleadas que acabarían extendiéndose por toda Europa hasta llegar a Iberia. Pero el impacto de esos movimientos fue demasiado trascendental como para abordarlo al final de un episodio. Así que volveremos a los indoeuropeos en España la semana que viene. Hablaremos tanto de los indoeuropeos que ya estaban asentados en la meseta central o en el norte y el oeste, como de las nuevas llegadas y, sobre todo, de las nuevas influencias procedentes del este. Además, nos espera otra entrega de nuestro pequeño ejercicio de caza de mitos. Hasta entonces, gracias por escuchar y que tengáis una buena semana.